pasaste. Me avisan cuando ya todos están en la sesión, por favor. ¿Qué es lo que crea? La estructura. Eso es lo que vamos a hacer. Un contador ya en la web para ver cómo es un método, cómo es la clase, ¿sí? ¿Qué relación tiene la clase con el HTML? Porque así lo pongo como que en la principal del programa del curso. Y ahí se conecta. Bueno, básicamente es lo mismo que estábamos manejando con el otro, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la terminal, a nuestro archivo de desarrollo web dentro de
del escritorio, ¿verdad? O carpeta, y el nombre del proyecto. En este caso voy a poner 02 clase. ¿Sí? Cuando colocamos esa sentencia, eh, NG new, repito, NG new 02-clase, 02-clase es el nombre de mi proyecto. Ustedes lo pueden colocar ustedes quieran. Y ahí me va a preguntar que si quiero agregar el routing de Angular, ¿sí? ¿Qué es el routing? Este es como activo. En este sentido de que, por ejemplo, doy clic en este botón, quiero que se vaya a esta página, doy clic en este otro botón, quiero que se vaya a esta otra página, digamos que es el routing de mis páginas, ¿ya? Entonces, en este caso, pues, le voy a dar que no, por ahorita, porque lo vamos a ir haciendo como que a patita, ¿va? Para que nosotros vayamos entendiendo cómo es que se hace. ¿Qué estructura o qué lenguaje estructurado que todos conocen? SCSS, el SAS, el LES, cualquiera pueden utilizar ese sin ningún problema. Yo voy a utilizar el CSS, que es el más común, ¿sí? Le doy Enter y ahí ya empieza a crear mi proyecto. Entonces, si nos damos cuenta, pues está creando varios archivos, el Angular JSON, el Package JSON, el tsconfig JSON, el main TS, el icono de la página. Y acá llegamos a unos archivos importantes, que esos son los que vamos a ver. En este caso, dice el source app.html, app.component.ts, app.component.css, ¿sí? Entonces, digamos que cada uno de nuestros módulos o páginas debe estar compuesto pues, del que nosotros vimos, está relacionado o lo vamos a relacionar CSS, ¿sí? Y van a ver de qué forma, ¿verdad? Ahí se tarda un poquito para que lo consideren, ¿verdad? ¿Alguien se quedó atrás? Sí. Ok. Solo el volumen hay mucha. ¿Qué proyecto? Un resumen de lo que hizo, ¿sí? ¿Qué fue lo que creó? Y hay varios bonos que tiró. Pues eso no tiene mucha relevancia. Ahí también mandó algo sobre el Git. El Git config. Solo alguien tiene el micrófono encendido. ¿Ya? Solo revisen su micrófono.
Alejandra. Y acá vamos a ir a archivo. Y vamos a darle en abrir carpeta. Y aquí vamos a abrir el 02 clases. Seleccionar carpeta. Y aquí ya tengo mi proyecto. ¿Sí? Vamos a ir a ver, solo quiero ver si es este o el otro. Vean, abran el archivo package.json y ahí van a encontrar una estructura JSON, ¿sí? Y ahí tenemos una sección que dice scripts. Dentro de esa sección scripts tenemos un ítem que se llama start, ¿sí? Y dice start dos puntos ng ser y yo le voy a agregar -o, ¿sí? Vamos. Y se recuerdan cómo levantábamos el proyecto de TS, de TypeScript, que le pusimos ng ser run algo, ¿sí? From dev. Entonces, esto es parecido, ¿sí? Entonces, acá le voy a dar start. Esperen. npm start. Ah, no. Esperen. Tengo que entrar al proyecto. Estamos. Solo que aquí me faltó guardarlo. No guardé. Bueno, entonces le agregan -o. Yo acá se me olvidó guardarlo. Lo levantó solo como ng-serve. Entonces, con un control C. Se pueden salir de esta compilación, ¿sí? Ahorita que yo lo guardé, vuelvo a colocar npm start
Y ahí ya me ejecuta, si se dan cuenta en la terminal, coloca ngserv-o, ¿sí? Entonces, esto es para que vaya actualizando automáticamente los cambios con la web, ¿sí? Entonces, quiero ver acá qué URL es la que me dio. Si se dan cuenta, tenemos el HTTP localhost 2.4200. Prácticamente ese es el puerto en el que se va a levantar mi sitio. Entonces lo ejecuto y ahí tengo mi proyecto creado. ¿Sí? Todos hasta acá. Incluso si voy acá a Angular Material, y ahí voy a tener un montón de ítems que puedo utilizar en mi Angular, ¿verdad? Aquí en Components, aquí están, miren. Entonces, aquí tengo este autocompletado, bottom sheet, los buttons, los checkbox, tarjetas, todos estos ítems que ven ahí son los que puedo utilizar yo con mis materias, ¿verdad? Y aquí están las secciones, por ejemplo, de tarjetas. ¿Cómo lo puedo utilizar? Ah, ok. Entonces, aquí puedo ver yo el código de cómo utilizar esa tarjeta. ¿Sí? Por ejemplo, esta tarjeta, está acá. Puedo ver el código y ahí tengo el código de cómo ver esa tarjeta o cómo implementarlo. ¿Sí? Quiero ver una tarjeta con imágenes. Por ejemplo, la que está acá. Entonces le doy acá y aquí tengo el HTML. El código HTML sería este. El código TS sería este. Y el CSS sería este. ¿Sí? Entonces, ya estos tres códigos unidos, pues ya lo podemos nosotros adaptar a nuestro proyecto. ¿Sí? Todos los ejemplos que yo les voy a traer acá, de acá los voy a sacar. ¿Sí? Solo lo voy a adaptar al proyecto. ¿Sí? Pero no va a ser algo de que me lo fumé o fue de otra URL de Google y ahí metí cómo colocar una imagen en TypeScript. No, o sea, aquí ya tenemos el material, aquí nos da los ejemplos, pues puedo copiar este formato, lo adapto aquí al código y listo. Y eso es, ¿sí? Eso, ¿por qué se los digo? Porque básicamente lo que voy a hacer es que voy a tomar este código, implemento y se los explico tal y como les había mencionado, para qué sirve, cómo es la estructura y todo eso, ¿sí? Entonces la estructura ahorita la vamos a ver más a detalle y ya en la siguiente clase pues ya lo empezamos a adaptar un poquito más cosas, ¿sí? Entonces ese es el material, esta es la pantalla inicial, ¿sí? Que nosotros podemos crear, ¿verdad? Entonces, aquí hay más documentación, hay el Angular Data Tools. ¿Sí? Bueno, aquí ya no me sirve nada lo voy a quitar y vamos a ir a ver al source. Dentro del source tengo dos carpetas que se llama assets. Ya sabemos que los assets son como imágenes predeterminadas que nosotros vamos a tener en nuestra aplicación. Y app, pues prácticamente ahí es donde ya va todo el código, ¿sí? Entonces voy a abrir el CSS, voy a abrir el HTML, voy a abrir el TS y voy a abrir el módulo, ¿sí?
Entonces, veamos qué dice el CSS. Todos sabemos qué es un CSS, ¿no? ¿Sí? Son todos los estilos de nuestra página. En este caso, pues, si nosotros queremos aplicar un estilo a una página diferente al general, porque si nosotros nos damos cuenta, hay un estilo general y ciertas páginas pues van a tener un diferente estilo, diferentes colores de botones, de texto, ¿sí? Entonces aquí es donde se puede hacer eso. Este HTML que yo veo acá va a estar relacionado a este CSS. De lo contrario, está abajo que dice, si entramos al HTML, tampoco va a tener una referencia a un CSS como tal. Este lo crea acá, si se dan cuenta, pues crea un tag style, que aquí tiene todo el CSS, ¿sí? Este tag style es el CSS de ese HTML. Vista empieza desde aquí, desde el toolbar, hasta el final. Y ahí pueden ver ustedes todo lo que lleva ese HTML. Son 500 líneas de código y ahí los pueden ver ustedes y ir quitando, ir poniendo para ver cuál es cada uno de estos componentes. ¿Sí? Tenemos un app component spec.ts. Este es un archivo de prueba. ¿Sí? Ok. Entra ya entraste al package JSON. No. Entra al package JSON. Está como en el origen. ¿Cómo? Package.json, sí. Ok, en Start, busca la sección de scripts. Hay un ítem que se llama Start y ahí dice ngserv. ¿Sí? Entonces, agregarle un espacio, -o y guardas el archivo. ngserv y ¿cómo? Ajá. Espacio -o y guardas el archivo. Ahora, esta del nombre va. Entras a clase 02 desde la terminal. Ya, ahora le pones npm start. Básicamente te debería dar eso lo que está en mi pantalla. Sí.
Entonces, ¿para qué sirve este arroba component? Para decirle que esta clase pueda ser componente, ¿sí? Entonces, dentro de mi aplicación interna, yo esta clase la voy a conocer como AppRoot. Quiere decir que va a ser la principal. Entonces, como va a ser como un alias interno de mi aplicación. Entonces, el selector, ese va a ser el valor que va a tener mi página o mi TS, ¿sí? Como mi principal. Luego dice template URL. Tener una vista. ¿Qué vista va a ser? Es un HTML. ¿Qué HTML va a ser? Bueno, en la raíz es app.component.html, que prácticamente es este archivo que tengo acá, ¿sí? Entonces ahí ya amarré mi TS con mi HTML. ¿Estamos? Ahora seguimos viendo el TS. Dice style URLs. Si se dan cuenta, está entre corchetes. Eso quiere decir que es un array, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer uso de varios estilos. En este caso yo le estoy diciendo que mi clase AppComponent va a utilizar el estilo app.component.css, que es el que está creado. ¿Vamos? De esa forma, en este bloque, nosotros estamos amarrando mi TS con su HTML y con su CSS. ¿Sí? ¿Estamos? Tienen que ir obligatoriamente. Sí, pero esos dos tienen que ir sí o sí, porque es, digamos, su alias, como yo lo voy a conocer, ¿sí? Y el template URL, su HTML, ¿sí? Como les decía, puede llevar o no puede llevar estilos, ¿sí? Va, ahora, si se dan cuenta, yo borré eso y todo. Lo voy a guardar. Y voy a ir a ver la página. La página no tuvo ningún cambio. ¿Pero por qué? Si se dieron cuenta que cuando yo abrí, mi CSS está vacío, no tiene nada. ¿Por qué? Porque todo el HTML, bueno, todo el CSS está incrustado en la sección style de mi HTML. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo borro todo esto? Y voy a ver mi página. No quiere cargar. No quiere cargar. Lo compu. No lo Esperemos veo. que cargue. De ahí le voy a quitar todo el estilo. ¿Sí? Entonces, ese estilo yo se lo debería de colocar dentro del archivo CSS, Es más ¿sí? potente. Para que esté más segmentado, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna duda. Por ejemplo, yo cambiar el nombre a... Donde estaba No te va a ver. Sí. el app, Entonces, ¿cómo creaste la carpeta?
Así, y luego le puse digamos como la línea Ajá, la component. ¿Qué le cambian al punto común del punto HTML? Y usted crea un HTML como un módulo y lo reemplaza por ese component punto HTML. Eso quiere decir que vaya Esa vista. se define. Ajá. No se define que llama component punto HTML. Ajá, pero por regla o digamos por orden deberían de llevar el nombre. Ah, Lo que pasa es que me estaba guardando. Porque incluso acá podrías colocarle app y le voy a poner home. Ajá. Entonces, a home, y ustedes van a hacer un ng new component, el nombre del componente, y les va a crear su componente, ¿sí? Y cuando vayan a ver ustedes, cuando les crean su componente, les crea estos 4 archivos. ¿Ya? Con el mismo nombre. ¿Sí? Lo único que cambia es la extensión. Le cambia el HTML, el CSS, el TS, e incluso el spec.ts, ese no lo vamos a ver. Vamos a ver la sentencia que hay que colocarle. Y esas sentencias son las que están en aquellas instrucciones. Ahí están todas las sentencias. Entonces, si a ustedes se les olvida algo, ahí pueden ir a ver. Por eso se las subí, porque ahí hay, digamos que es el inventario de todas las sentencias que vamos a utilizar. ¿Sí? Ahí le das. ¿Alguien que tenga otra duda? Ya sé que Dale, otra diga. vamos. Ir. Dale, sube. Ahí le das ese start. Ok. Ese. Ahí está, miren. O sea, prácticamente es solo el fondo y nada más, pero en sí el fondo lo tiene el HTML como tal, el título, los iconos, todo eso lo tiene el HTML. En la Sí. web. Copiarlo y te vas a. Ahora nuevamente, no tiene ninguna duda. No. Entonces, acá lo que voy a hacer es quitar todo esto, porque pues ahorita no me sirve de nada. No. No, 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 página en tu. Ahorita te digo. Solo es una línea. Y así pues podemos ir colocando nosotros, por ejemplo, acá voy a colocar yo. ¿Sí?
Sí es responsive. Ajá. Ya respiramos. Así que, así que. Entonces, ¿cómo lo podrías probar? Pues minimizas la página y lo ves. Sí. ¿Duda ahí? Ahora necesito que hagan algo. Solo es puro HTML, ¿sí? Hagan, pongan cualquier cosa ahí, un párrafo, un botón, una etiqueta, un campo de texto, lo que ustedes quieran. Pongan ahí en Google HTML, pongan un botón, una etiqueta y eso hagan. Solo como unos 5 minutos los van. Es algo sencillo, la verdad, no, solo para que ustedes experimenten más o menos, bueno, voy a agregar esto, pum, lo pongo, pruebo, así ya funciona. Solo eso, o sea, no es nada extraordinario o fuera de lo normal. Ah, lo que no sé es que eliminó todo esto. Ah, ¿Qué onda? no, aquí, viene esta mierda. Sí, para ver si era bien. Los países ahora de la NASA, hay barato. Va. Se queda para hacer. Pero vos aquí ponete, ¿dónde le meto? Solo crear el botón. No hay que ponerle CSS, ¿no? Ah, no, no, lo que pasa es que se que venir y ahorita que acabas de crear, modificar un texto. Pues ya hice el botón. La verdad es que no que hiciera lo coreano. Ah, bueno. Ah, ¿dónde? Tengo que buscar el botón de interés. Pero no importa porque estaba bien que Charlie, pero a eso no hay que agregarle CSS ahorita, ¿va? No, ya terminé. Ah, tienen que
Sí, pero solo va a ser leído por cómo sea, por localmente. Ujú. Ahí creo que así escucha. Ok. Y acá le voy a poner el tipo de dato. En este caso, pues, es un string, ¿sí? Y acá le voy a poner mi contador desarrollo web. Entonces, ahí ya creé mi variable pública y con eso, pues, ya tengo. Entonces, aquí voy a poner public contador. Este va a ser de tipo number. ¿Por qué? Porque es un número, ¿sí? Y este, pues, lo voy a colocar igual a 10. Y le voy a decir, bueno, a mi HTML le voy a decir, mira, ya no quiero que escribas eso, sino que agarres la variable de título. Ok, entonces le digo, ok, mi teclado sí está mal. Voy a poner doble llave y acá, vamos a ver si sería, está. Abren doble llave y obviamente la van a cerrar y cuando están en medio le van a colocar, presionan control y barra espaciadora y les va a dar esas opciones. Si se dan cuenta, ahí ya me aparecen mis dos variables que yo tengo creadas en mi TS, ¿sí? Entonces aquí yo le digo, bueno, yo quiero que aparezca contador, ¿sí? Y acá, en lugar de este 10, quiero que aparezca contador. Voy a guardar todo. Y veamos acá, mi contador desarrollo web. ¿Y qué pasa acá en la web? Mi contador desarrollo web. ¿Sí? Entonces, si cambio en mi TS, le voy a poner sección A, sección A. ¿Sí? Entonces, ¿y esto por qué? Porque este ya tiene relacionado a esto. ¿Sí? Entonces, prácticamente todo lo que aplique acá va a cambiar en HTML siempre y cuando tengamos esto así, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría? Necesito agregar una función a mi botón. ¿Y qué función tendría que agregar? Díganme ustedes.
Contador, ajá. Lo que es la Ajá, cabal. Ah, le tenemos que decir que va a usar. Ajá, ahorita todavía no. Ahorita no tiene, o sea, los botones no tienen acción. ¿Se recuerdan qué acción se le pone a un HTML normal? El on click. A un submit para mandar la data. ¿Sí? Pero si ustedes quieren el on submit, pero también le puedes agregar on click para que utilice una función que está en JavaScript, por ejemplo. Entonces, on click, igual, entre ¿qué? Comillas, y pone el nombre de la función. Entonces, así vamos a mandar a llamar nosotros este método. ¿Sí? Entonces, le ponemos incrementar. Y en este incrementar, digamos que tengo acá, no me devuelve nada porque va a ejecutar algo. ¿Sí? Acá, ¿sí? Y acá le voy a decir this punto, que sería contador. Entonces, aquí le digo más igual 1. Y en el más 1 de mi HTML, yo le voy a colocar algo más. Que sería el... Sí se está viendo, ¿va? Sí, va. Sí, porque a mí sí me está actualizando, entonces por eso les preguntaba a ustedes. Sería entre paréntesis, en la etiqueta botón, abre paréntesis, y si se dan cuenta ahí les se tira un montón de funciones, ¿sí? Todas esas funciones que tienen que ver con el botón, ¿sí? Si ustedes quieren practicar, experimentar, lo que ustedes quieran, pueden agarrar diferentes, de blur, cancel, change, click, focus, error, si le pasa el mouse encima, ¿qué puede hacer ese botón? Le puede cambiar el color, le cambia una imagen o el texto, ¿sí? Entonces, todo esto lo pueden hacer acá. Ustedes deciden que quieren probar, ¿verdad? En este caso, pues, el que quiero probar yo es el clic. Cada vez que le dé clic, le debería de tirar ahí la opción o ejecutar esa opción, es incrementar, que es mi función que yo creé aquí en mi TS. Y es curioso, vean, incrementar, le voy a poner incrementar 2, y ahí me dice, incrementar 2 no existe en el tipo app component, ¿sí? Entonces, sí, incluso aquí me dice, quisiste decir incrementar, obviamente sí es, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí ya lo reconoce automático. O sea, no es que si no existe mi función, va a sacar ese error, ¿sí? Entonces acá voy a guardarlo. y ese clic, todos los demás que salieron ahí son propiedades Para un botón. para el botón, pero están disponibles para HTML o solo porque estamos en Angular trabajando. Es para HTML. Creo que si haces un HTML normal, también lo puedes utilizar. O sea, las funciones que están ahí es puro HTML. Sí, nada que ver con, digamos que sí tiene que ver con Angular, ¿verdad? Pero pues es lo nativo de HTML, por así decirlo. Esas funciones las puedes utilizar en cualquier HTML, aunque no estemos en Angular. Entonces ahí actualicé y voy a probar. Ahí está, miren. Cada vez que doy clic en un más 1, va incrementando en 1. ¿Sí? Ahora tengo que hacer lo siguiente. El reset para que regrese a 10 y el menos 1 que vaya bajando de 1 en 1. Ahora háganlo y son 5 puntos de su examen por más, son bajas.
Sí, entonces intenten hacerlo. Les doy. Vamos a ver, solo es de 2 minutos. Pero de verdad intenten porque así ven ustedes qué error tienen, ¿va? Dale, dale. Bueno, ya. No, 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 porque ahí le estás colocando que cada vez que le des clic, vaya aumentando. Ah, no importa. No importa porque tomas ese valor que está actual y le resta 1. Ajá. Y llega a 10, le restas 1, le restas 1. Incluso si le das menos, 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 se va hasta el menos, ¿no? No. Y aquí reset y lo regresas a 10, ¿no? Y lo vas a incrementar. Y así. ¿Sí? ¿Lo lograron o no? ¿Sí? ¿No? Va. Vean, pues, aquí hay 2 formas. La primera, pues, incrementar
creo que ya vimos que todo lo pudimos hacer. Contador más igual 1. Eso quiere decir que va incrementando o le va a sumar 1 al contador. ¿Sí? El reset va a ser dis.contador. ¿Se recuerdan para qué utilizaba el dis? Contador igual a 10. Regresarlo a 10. Y el que dice restar es dis.contador. En lugar de ponerle más igual, el menos igual para quitarle unos. ¿Sí? Al valor que tiene contador. ¿Sí? ¿Estamos? Va. Esa sería la solución. Una solución. La siguiente solución es solo tener un método y decirle contar. Sería valor, dos puntos de tipo número, que es el método es void. Y discontador va a ser más igual al valor que yo le estoy mandando por medio de mi método. ¿Sí? ¿Y cómo sería del lado del HTML? Si quieren voy a duplicar acá esto. Voy a poner otro HR. Un BR. Y acá, pues voy a mandar a llamar a contar. Pero vean ahí que me saca. Dice que contar espera un argumento. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? No. Reset, sí lo voy a usar igual. Y aquí también le voy a poner contar. Pero como argumento, ¿qué le voy a mandar? Exacto. Entonces, acá le mando un más 1. Y aquí le mando un menos 1. Y ahí me quita los errores, ¿verdad? Ahora voy a guardar todo. Y ahí tengo mis dos opciones, ¿verdad? Entonces, voy a incrementar, voy a disminuir, voy a resetear, voy a incrementar, voy a disminuir, voy a incrementar, voy a disminuir, voy a incrementar. Y el reset es a 10. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque estamos utilizando una misma variable en nuestro contador. ¿Sí? Entonces, estamos utilizando en ambos casos no, estamos usando contador. ¿Sí? Y por eso es que ahí lo que hace es ver qué dato tiene contador, ok, le sumo o le resto. Independientemente quién dé el clic, a él no le importa. Lo que le importa es el valor que tiene actualmente contador. ¿Sí? ¿Dudas ahí? Ninguna. ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Les funcionó? ¿Sí? Va. Entonces, bueno, hasta ahí vamos a llegar hoy porque así no se agrega más contenido, ¿sí? En la próxima clase vamos a empezar a agregar más componentes a este proyecto y de repente pues ya iniciamos con como ponerle más HTML, más componentes
específicos, pero ese ya lo voy a traer hecho, ¿sí? Este definitivamente no lo podía traer hecho porque es cómo crearlo, ¿va? Entonces ustedes tenían que ver cómo crear el proyecto. Entonces, pueden empezar a experimentar eso, pueden agregar más HTML, más métodos, ¿sí? Por ejemplo, el compañero mencionaba que si se le pone el límite de 10 ya no pueden ni ir para atrás o ir para adelante. Pueden utilizar eso. Entonces pueden hacer una validación acá que si es menor a 10 que lo aumenten 10 y le diga un error de que no se puede llegar a menor de 10 o lo pueden dejar en cero y decirle, bueno, aquí ya llegaste al tope, ya no puede ser números negativos, ¿sí? Entonces, y esos son puros if en el método, o sea, ya no hay más cosas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, incluso cuando le van a dar decrementar o restar, van a validar si contador es menor a tal, entonces, si es igual a cero, entonces le dicen, mira, ya no puedes ir para atrás, o sea, ahora tenés que sumarle, ¿sí? Esos son límites, ¿sí? Pero, ¿por qué no lo hacemos acá? Porque eso deberían de manejarlo, un if, ¿sí? Pero, como les digo, tienen que practicar. Si esto lo evalúo la otra semana y si no practican, vuelven a perder, ¿sí? Entonces, se los dejo ahí para que lo vean. Fue algo bien básico para que lo puedan entender. ¿Y cuál es la función o era el objetivo de hoy? Que vieran qué relación tiene con HTML, CSS y TS, ¿sí? Entonces, ahorita ya amarramos lo que vimos antes del primer parcial de TypeScript con Angular. Entonces, ya ven por qué era importante ver como que la base de TypeScript. Porque si nosotros llegamos a ver esto solo así, o sea, bueno, para los que han practicado, ya no les parece muy desconocido, ¿sí? Y ya ven, pues que aquí está ya la clase, aquí declaramos la variable, y este es el método, ¿sí? Entonces ya están familiarizados con eso. E incluso con el export, ya no tenemos el export llaves, sino que ya tenemos el import, aquí el component, que esa ya lo vamos a ver a más a detalle el siguiente fin de semana. Entonces, para que lo vean, ¿verdad? Entonces, el otro fin de semana, como les digo, vamos a ver cómo crear un componente en este mismo proyecto. ¿Cómo lo creamos? Le agregamos más cosas. ¿Cómo le decimos, mira, de este botón mandamos a llamar a esta página, nos regresamos a contador o nos vamos para el otro? Y esa sería la transición de pantallas, ¿sí? Y con eso usted ya podría, y vamos a ver una introducción de cómo usar ese material Angular, ¿verdad? Cómo agarrar una tarjeta, la ponemos en nuestro HTML y ya, ¿sí? Entonces solo vemos la transición de pantallas o de páginas, meter cositas, ventanas, botones, checkbox. Ya con eso ustedes ya tendrían para su primera entrega. Esa entrega la van a hacer a fin de mes, ¿sí? Bueno, sería el 1 de octubre, ¿ya? El 1 de octubre yo les voy a dejar un ejercicio porque tengo un inconveniente en venir, pero va a venir un compañero. Él tiene mucha experiencia en Angular y si tienen alguna duda, pregunten, ¿sí? Entonces, el ejercicio que yo les voy a dejar es lo que vayamos viendo de hoy para ese día, ¿sí? Entonces, él sabe mucho y pregunten, ¿sí? Entonces, para que lo vayan considerando y, y a él, pues, él me va a contar, ¿va? Cómo les fue, ¿verdad? Ya si de repente él no puede responder algo, entonces que él me lo va a decir y yo ya se los traigo el siguiente fin de semana. O igual voy a crear el foro ahí así como hicimos la vez pasada, para que publiquen el link de esta clase y el compañero ahí que nos haga favor, ¿verdad? De publicarlo en el foro y ustedes descarguen la clase y ya lo vean, ¿sí? Pero practiquen, si no, les va a ir peor. Ahí les subo el proyecto.